noches y bienvenidos a otro episodio del Pure GTA Live Videocast. Mi nombre es Shirley, pero en este contexto yo no importo, porque a mí no me acompaña. Tengo el súper mega gusto de presentarles al colega, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, Alexis Rodríguez Ramos. Gracias, Alexis, por aceptar la invitación. Quiero agradecerte por la invitación y para mí de verdad me alegra mucho estar en este espacio porque uno de estos espacios que han ido surgiendo y que se mantienen en Puerto Rico con la cuestión del gaming, y para mí eso siempre me llena de mucha alegría. Así que muchas gracias por la invitación. Claro, tú sabes que, fun fact, yo conocí a Alexis hace años cuando yo comencé a dar clases en la universidad. No, todavía estaba de estudiante, no había comenzado a dar clases en la Universidad de Puerto Rico. Yo estaba recién regresada de Islandia y estaba investigando en el área de videojuegos y Gustavo, si no me equivoco, fue quien me dijo: tú deberías hablar con el profesor Alexis, tú tienes que hablar con Alexis. Y entonces ahí fue que yo comencé a spamear a Alexis, como que, hey, ¿todo bien? ¿Cómo está? Vamos a hablar. Así es que sí, ya tenemos varios años de conocernos. Alexis, creo que es, y tú me corríes si estoy en lo correcto, si estoy equivocada, creo que es de los primeros académicos en Puerto Rico que decidió tomar como los videojuegos como su objeto de estudio, ¿no? Y las comunidades gamer, inclusive el libro de Alexis, que es Game On Puerto Rico, yo creo que es el primero, y no sé si el único, la única publicación. Sí, hasta ahora es primero y único libro de videojuegos de Puerto Rico, o sea, escrito en Puerto Rico para gente de Puerto Rico, sobre gente de Puerto Rico que juega. En términos de si yo soy el primero, yo creo que sí, a nivel de maestría, porque o sea, yo hice una tesis de maestría en el 2007, o sea, que se presentó en el 2007, que era un análisis de discurso de God of War y Prince of Persia. Es una comparación de esos dos juegos. Y después Alfredo Rivas hizo su disertación doctoral, que era como el cyborg óptimo, y él lo que hizo fue un estudio usando un eye tracker con juegos de plataforma, o sea, como que para ver dónde estaba el ojo, etcétera. Y después fue que salió la de la cultura gamer boricua, que obviamente ya era un estudio más amplio sobre las prácticas de juego, y se salió para el 2015. Y desde entonces, afortunadamente, han salido ya varios trabajos, incluyendo el tuyo, que tengo yo guardado en mi colección de trabajos académicos sobre videojuegos que se hacen en Puerto Rico. Así es que la mayoría de ellos son de psicología, pero también de humanidades y de educación, que son las tres áreas que hasta ahora he encontrado trabajos locales sobre el tema. Excelente. Y de hecho, ustedes, la gente que me escucha, que by the way, gracias por estar, gente, gracias por sintonizarnos, y a la gente que está viendo el rerun, no mentira, el video por YouTube, más adelante, gracias por darle clic al video, y estar aquí con nosotros. Yo creo que en Puerto Rico los gamers vamos a hablar de la sociedad en general, no piensa sobre los videojuegos como algo, ¿no? Como parte de la cultura. O sea, los videojuegos son cultura, y yo llevo diciendo, bueno, o sea, no soy la única ni la primera que lo dice, pero en Puerto Rico, sin lugar a duda, desde que yo comencé a estudiar los videojuegos desde una perspectiva académica, yo lo llevo diciendo, y con las actividades que hemos organizado, tanto como cuando comenzamos Video Game Scholars, que ha sido una cuestión que no ha sido muy consistente, pero aquí estamos, después de no sé cuántos años ya, así es que, ajá. Sí. Y yo hice también varias presentaciones sobre lo que son videojuegos y cultura. ¿Cuál tú crees que sea, según tu knowledge, esa percepción que tiene el puertorriqueño sobre los videojuegos, particularmente como un objeto de estudio?
Mira, yo te voy a decir que se parece mucho a la percepción o a lo que he escuchado en programas anteriores sobre la experiencia de Mono cuando lleva esto, la idea de esports para hacer como negocio, o sea, que la gente un poco tiene esa desconfianza sobre porque no entienden. En el ámbito académico, desafortunadamente igual, yo pienso que en el ámbito académico es un asunto generacional. La mayoría de las personas que están en las plazas pues son personas mayores que pues, con su referente de videojuegos es Pac-Man. En términos de la sociedad en general, yo pienso que ha habido un cambio porque cada vez la gente se familiariza más con los videojuegos. Yo pienso que Hambo ha hecho parte de ese trabajo un poco con ser esa figura presente en los medios que más se consumen, que se yo, con sus secciones de radio y en televisión, etcétera. Yo creo que poco a poco la gente ha entrado más en contacto, ya sea porque sus hijos juegan, sus hijas juegan, y cada vez más conocen gente que juega, así que ese estigma antiguo de jugar como algo negativo o como una pérdida de tiempo, pues obviamente ellos no lo ven con la experiencia que tienen con sus hijos, con sus sobrinos, con etcétera. Así que en términos de la sociedad en general, yo pienso que sí ha cambiado un poco. He visto mucha gente que ya en las salas de espera en diferentes lugares muchas veces ponen a jugar en el teléfono. Y uno puede tener ese debate sobre si son gamers o no son gamers, pero la realidad es que por lo menos están entrando en contacto con algún tipo de juego. O sea, no llevan libros, no llevan el periódico, simplemente están usando alguna alternativa más vinculada a los juegos. Así que ha sido un camino lento y largo, pero yo pienso que poco a poco está cambiando. Lo que yo te decía en el ámbito académico, como tú dices, uno trata de mantenerse como un referente y por lo menos este año yo he tenido la oportunidad de que me han invitado a 2 eventos uno de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y otra del Círculo Psicoanalítico de Puerto Rico, donde cuando la gente habla de tecnología y videojuegos, rápido piensan en mí y me llaman. Y no lo estoy diciendo como un asunto de, este es el tipo, lo estoy diciendo como, pues, como que uno pues ya reconocen el trabajo que uno hace y el expertise, por decirlo, de todos los temas que uno está trabajando. Así es que yo pienso que siempre que doy una presentación, al final siempre hay muchas preguntas, pero casi siempre escucho muchas anécdotas de gente o que juegan o que conocen gente que juegan y entienden la importancia de esa actividad. Así es que yo pienso que pues se puede tardar un poquito más, pero yo pienso que estamos caminando paso firme, que eventualmente se normalizará y que ya veremos más cursos de videojuegos en la universidad e incluso en la escuela veremos más el uso de videojuegos como parte de una herramienta educativa. Cuestión de tiempo y paciencia. ¿Qué tú crees que podemos hacer? O sea, ¿qué tú crees cuál es el cambio que necesitamos hacer para que esas cosas comiencen a pasar más seguido? O que nosotros, ¿no? Que los videojuegos sean más aceptados como herramientas educativas, por ejemplo. Ahorita antes de comenzar estamos hablando un poco sobre Minecraft y de hecho, ¿no? Microsoft tiene su Minecraft Education Edition precisamente para ser usado como herramienta educativa dentro y fuera del salón de clases. Pero no se limita a Minecraft, ¿no? Hay videojuegos, esta subcategoría de los videojuegos que son los serious games, que son videojuegos con otro propósito que no es entretener, no es un propósito que va más allá. Claro. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tú crees que necesitamos en Puerto Rico para irnos moviendo más hacia ir adaptando los videojuegos como esas herramientas educativas, para ver los videojuegos también como vehículos para transmitir nuestra cultura? Cuéntame. Mira, yo pienso que una de las cosas que podemos hacer es ocupar los espacios, es decir, que cada vez se normalice esta conversación que nosotros estamos teniendo aquí, que está muy chévere y que me gusta un montón, pero me gustaría que se tiene que dar también en estos espacios que son para gente que les gustan los videojuegos, pero también un poco quizás ver cómo poco a poco vamos entrando en lo que es el mainstream, o sea, en esa corriente. Y yo, por eso que cada vez que me invitan a un lugar, yo siempre digo que sí, porque es una oportunidad de ir a un espacio atípico, donde casi nunca se habla de videojuegos, a sentarme allí a conversar. Yo recuerdo que cuando salió el libro, yo fui a uno de estos programas de Viva la Tarde que dan en el Canal 4,
y obviamente era un sitio donde la gente, como digo, no sabían, o sea, el referente, como había dicho, era Pac-Man, eran juegos que fueron chéveres, que yo jugué Pac-Man, que todavía juego Pac-Man siempre que puedo, que te encuentro por ahí en algún sitio, que lo encuentro me pongo a jugarlo, pero obviamente han evolucionado mucho los videojuegos, así que son otra cosa. Así que yo pienso que lo que tenemos que hacer es poco a poco ir insertándonos en esos espacios. Yo en la universidad, siempre que hay una oportunidad de un coloquio, de algún congreso, siempre someto algo, y ahí sí tú y yo compartimos una mesa en un coloquio de inglés, era de inglés, ¿verdad? Era una cuestión de que era de tener nada, y nosotros teníamos una mesa exclusivamente de videojuegos, Shirley, Julián, que estuvo también aquí, y Pedro y yo. Pero yo recuerdo que una vez yo solicité a una actividad en Mayagüez y me pusieron con un tipo que hablaba sobre la lepra, o sea, una investigación sobre la lepra del siglo XIX, y yo pregunté por qué me pusieron en este panel, y él me dijo, porque aquí pusimos a todos los que no sabíamos dónde poner en otras mesas. Así es que lo que significa que necesitamos más gente sometiendo trabajos para esas mesas, para ese tipo de congresos, porque la medida en que podamos empezar en la universidad a tener mayor presencia, esa es la gente después que se mueve al ámbito profesional, y entonces la gente que se lleva ese conocimiento y lo puede llevar a otros espacios. Así que yo pienso que un poco el asunto es mantenernos haciendo cosas para que, y eventualmente moviendo esto a no quedarnos solamente en la subcultura de la gente que juega, sino moviéndonos más a la cultura general, en el caso de Puerto Rico. Sí, ¿no? Y en realidad, o sea, hay muchísimo que decir sobre los videojuegos en nuestro contexto caribeño. O sea, hay, y yo no me canso de decir esto, pero hay muchos videojuegos allá afuera, como el primero que me viene a la cabeza es Trópico, ¿no? Que de una forma u otra no tratan de proyectar una imagen de lo que es el Caribe. Y lo hacen desde una perspectiva, en el caso de Trópico, Trópico es una parodia, ¿no? Yo espero que es una parodia, pero esa es la representación que existe del Caribe dentro de estos juegos. No sé si Trópico cuenta como un juego AAA, me atrevería a decir que casi, es un juego bastante popular. Pero entonces creo que nosotros desde nuestra perspectiva caribeña, sobre todo siendo una colonia, pues tenemos mucho que decir sobre esa representación. Y yo al momento, aunque sí existen publicaciones sobre videojuegos en América Latina, las publicaciones son bien pocas. De hecho, yo tengo una. ¿Dónde está? Está por ahí, en alguna parte. Ah, mira, aquí está. Espérate. Mala mía, corillo, espérate. Que tengo esta. Esta es una de las pocas publicaciones que se ha hecho sobre videojuegos específicamente en América Latina. Y lo que a mí me parece interesante es que lo escribió, creo que este señor es de Noruega. Así es que es como que, I mean, what? ¿Por qué no lo están escribiendo latinoamericanos? O sea, nada, yo tengo opiniones al respecto, pero creo que el hecho de que este trabajo exista es muy bueno, y obviamente el trabajo que tú hiciste, Alexis, es excelente. Ahorita había puesto la imagen de Amazon, pero entonces dije, no, déjame buscar del libro 787, porque apoya lo local, corillo, hashtag apoya lo local. Si los que están interesados, pues el libro está disponible a través del libro 787, y es bien interesante. Sin embargo, ya en cuestiones de investigación, el panorama en Puerto Rico y en el mundo, el contexto de los videojuegos ha cambiado muchísimo, y sobre todo en el último año, ¿no? Creo que la cultura gamer, sí, no, por llamarla de alguna forma, ha tomado una importancia enorme este último año pandémico. Y la forma que a mí se me hace más evidente es la manera en la que espacios digitales como Discord, ¿no? Que son espacios creados para comunidades de gamers, pues de momento fueron invadidos por todo el mundo. Ahora todas las comunidades tienen un Discord, lo cual es excelente para Discord, pero creo que hay algo ahí que podemos decir entre líneas, ¿no? Sobre estas herramientas, lo efectivas que son estas herramientas para crear comunidad,
entre gamers que ahora están siendo utilizadas por otro tipo de comunidades que no están necesariamente relacionadas con videojuegos. Pero contexto de Puerto Rico, ¿cómo, o sea, qué fue lo que tú encontraste en tu investigación y hacia dónde tú crees que se están moviendo las cosas? Mira, cuando yo hice esa investigación, yo la hice porque yo pensaba en ese momento que si nosotros íbamos a continuar haciendo trabajo con académicos sobre videojuegos, nosotros necesitamos conocer o tener un perfil de las personas que jugaban en Puerto Rico. Así que uno de los grandes aciertos del libro en ese momento fue crear ese perfil. Y un poco porque uno puede hacer las comparaciones en términos de lo que ocurre en Puerto Rico con lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, en términos de edad, en ese momento la edad promedio de las personas que participaron, esto fue un estudio, una encuesta en línea que yo hice, que participaron 505 personas. Y yo conseguí 300 los primeros 3 días. Yo tenía mi muestra de 300 los primeros 3 días porque obviamente le di mucha promoción en las páginas de gaming que conocía que estaban en Facebook, y la respuesta fue increíble. Así que después la dejé correr un mes y al final alcancé 616 personas y pues, limpié la base de datos porque gente que no era de Puerto Rico la había contestado, gente menor de edad la había contestado, así que al final me quedé con 505. Pero en ese momento, mira, edad 33 años era el promedio. La mayoría de la gente jugaba entre 10 y 5 horas a la semana. Y en términos de género, pues había una diferencia en el caso de Puerto Rico, de 74% masculino y 26% femenino. Y eso es interesante porque cuando uno ve las estadísticas de otros países, en la edad más o menos estamos igual. Y eso responde a que obviamente los videojuegos son un producto histórico, porque obviamente surgen en los 70, pero van a tener el boom en los hogares de los 80. Y de esa época, a pesar de las crisis por las que pasó Atari, etcétera, siempre se ha mantenido constante su presencia. Así es que la edad de 33 años en ese momento, pues representaba que era gente que, como yo, que habíamos crecido literalmente con Atari, con esas primeras consolas, y por lo tanto, pues esa se mantiene. Es bien interesante porque el año pasado, esto es una de las cosas que me trajo el libro, y el libro fue que me puso en contacto con muchas personas, como mencionabas tú al principio. Una de esas personas hizo una investigación una disertación que defendió este año, y él tiró unos datos demográficos y más o menos sacó los mismos números que yo saqué. Lo que me parece sumamente interesante porque significa que el perfil se ha mantenido, y en el caso del género en particular, pues todavía está 74-25 en el caso de la investigación de él. O sea, que en el caso de Puerto Rico, a diferencia de otros lugares donde el número entre hombre y mujer se ha cortado, incluso hay lugares donde las mujeres juegan más que los hombres, en el caso de Puerto Rico todavía los hombres aparecen como que están jugando más. La pregunta es si realmente están jugando más, o es que las mujeres están contestando menos la encuesta, o están diciendo menos presente cuando de forma pública en términos del gaming. O sea, pero esa es una pregunta interesante. Lo importante aquí es que pues, son números que se parecen. Así que el perfil que yo creé en el 2015, pues todavía en el 2020 todavía, 2021 todavía se mantiene como relevante, porque las nuevas investigaciones más o menos van por la misma línea. Así es que yo pienso que además de ese elemento, mi libro es un libro histórico ahora. Yo no, como tú dices, con el gaming lo que pasa es que todo cambia tan rápido, que en el momento en que uno publica algo ya básicamente está obsoleto, porque el proceso de publicación tarda tanto, que cuando uno lo saca, pues ya realmente ya el mundo tecnológico ha evolucionado. Así es que en ese sentido uno trata siempre de mantenerse al día y tratando de sacar lo más rápido posible. Pero si tú ves en mi libro, a mí me gusta el contexto histórico, porque cuando yo hice observaciones para mi investigación, era cuando estaba GameStop, que después tú sabes que GameStop desapareció. Pero ahí está detallado cómo eran esos eventos, y lo importante de tener ese tipo de tienda en Puerto Rico. Y dentro de todo era una tienda exitosa en el mercado de Puerto Rico, que obviamente se va por razones más que tienen que ver con la cadena que con las ventas locales. Así que los Midnight se fueron. Los torneos han cambiado. Yo pienso que desde el 2013 al 2014, que fue, hice las observaciones,
ha habido una evolución muy buena en términos de lo que eran los torneos. Antes eran torneos en centros comunales. Yo fui al primer First Attack, que cuando vi el episodio de Mono, que Mono está diciendo dónde fue el primer First Attack, yo estuve allí en ese primer First Attack y no sabía que era el primer First Attack. No sabía en ese momento en qué se convertiría, ¿entiendes? Yo estaba allí en un evento similar a otros eventos que había ido. Pero el First Attack fue ese evento y yo lo sigo todos los años porque me gusta ver esa transformación y cómo ha ido creciendo y cómo ha sido consolidando como un espacio serio en términos dentro de lo que es la industria, dentro de lo que son los esports. Así es que, pero yo estuve en ese primer centro que Mono hacía el cuento, que daba por allá el centro de actividades, que era casi como para quinceañeros y boda. Y un poco, por eso digo que ha sido ese elemento histórico que también ahora el libro hace referencia. Este libro, cuando yo lo saqué, este libro se presentó en Arcadia, que no sé si todavía se recuerda, que era ese evento que Jambo hacía en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y yo le escribí a Jambo, mira, tengo este libro, me gustaría presentarlo en Arcadia, pensando, ¿sabes? Lo tiré ahí por tirarlo, por si acaso, y Jambo me contestó y me dijo, dale, vamos a presentarlo. Cuando yo le escribí a Jambo, todavía el libro no existía. Nosotros hicimos el libro dentro de ese mes que teníamos entre que yo le escribí a Jambo y salió, o sea, por lo menos llegó como una semana de la impresión, o sea, de que se diseñó, se diagramó y llegó a Puerto Rico, llegó como una semana antes de Arcadia. Y Jambo me dejó estar allí 2 días, o sea, los 2 días que duró el evento, él me dejó treparme a la tarima, hablar del libro, de la investigación, etcétera. Y ahí es donde yo conozco a Gustavo. O sea, cuando yo bajo de la tarima un día, me encuentro con Gustavo y me quedo hablando con él. Gracias a Gustavo te conozco a ti ahora. O sea, así que, y mucha otra gente me pasó así. La gente empieza a buscar el libro y me escriben. O sea, Jambo me consiguió una entrevista en el Nuevo Día como parte de los eventos de Arcadia. Y en ese reportaje pusieron mi email y varias personas me han encontrado por ese reportaje. Gente que está haciendo investigación, que están trabajando en sus respectivas universidades, que se enteran que ya existe un trabajo académico serio sobre el tema y entonces me invitan y he estado y estoy, yo creo que en un total de 8 proyectos ya de maestría y de doctorado. Así que el libro sirvió, yo pienso que salió cuando tenía que salir, en ese boom que hubo en el 2015, 2016. En este año el boom, como tú mencionas, ha sido diferente por la pandemia, y me gustó mucho hubo 2 eventos que me gustaron que ocurrieron. Uno fue desafortunadamente un tiroteo que hubo en Estados Unidos un poco antes de la pandemia, y lo que me pareció interesante fue cómo el presidente Donald Trump trató de usar los videojuegos como causa de la violencia, y en esta ocasión los medios no lo dejaron. O sea, los medios empezaron a publicar todos los estudios que dice, mira, no hay una correlación entre... Y me gustó porque significa que ya hemos alcanzado ese nivel de entendimiento de que la idea en el mainstream es que los videojuegos no te hacen una persona violenta. Y el otro elemento fue cuando empezó la pandemia, que la Organización Mundial de la Salud se solidarizó con un hashtag que decía Play Apart Together, que era una campaña para jugar en línea, porque como no nos podíamos ver, pues entonces ahora de la noche a la mañana la Organización Mundial de la Salud, que en algunos momentos se ha expresado de forma negativa sobre jugar videojuegos, incluso hay un diagnóstico en Europa sobre gaming addiction, o sea, como de adicción a los videojuegos. De pronto era como que no, esta es una actividad excelente para hacer ahora en la pandemia porque podemos mantener contacto humano sin tener que vernos físicamente y sin tener que arriesgar la salud. Así que hay un giro en términos de la visión de lo que son los videojuegos. Pero uno tiene que haber estado presente, pero cuando se dan esos cambios uno puede participar de la conversación. Claro, ¿no? Y inclusive creo que uno de los juegos mejor timeados en la historia de los videojuegos fue Animal Crossing. Que no fue a propósito de ninguna forma, pero Animal Crossing salió en el momento indicado, y es el tipo de videojuego indicado también para el momento en el que estábamos. O sea, Animal Crossing siendo un juego tan chill y tan relax y tan de rutina, que te permitía visitar tu isla, bueno, te permite, ¿no? Visitar tu isla y ver a tus villagers y tener
y tener esa estabilidad, ¿no? Tal vez el resto del mundo a tu alrededor es caos, pero el juego te da esa rutina, esa estabilidad, esa estructura que tal vez en tu vida real pues no tienes. Y creo que eso fue extremadamente beneficioso para mucha gente. Y yo tengo colegas, amigos que me han dicho, a mí Animal Crossing me salvó la vida. O sea, porque precisamente por eso, claro, si no fuera porque el multiplayer de Nintendo sucks, tal vez hubiese sido hasta más impactful, pero eso, claro, eso es otro tema. Y cuéntame, Alexis, ¿cuál es el plan entonces ahora? ¿Cuándo hacemos otra investigación? Mira, el plan es, no, bueno, investigación, yo tengo una que iba a empezar justo antes de la pandemia y literalmente la semana antes de la pandemia, que yo tenía todo set, iba a empezar, creo que es yo por lo menos mi último día en calle fue el 13 de marzo, que fue viernes, y iba a empezar el 16. El 16 empezamos y el 13 nos fuimos, y yo pensando, vamos a ir por 2 semanas y regresamos, y todavía no hemos regresado. Y se fue en marzo del 2020. Pero sí que tengo una investigación con jóvenes de 14 y 17 años, porque la idea es un poco ver cómo que están jugando las personas que son más jóvenes. Hacer investigaciones con jóvenes es más complicado porque hay más protecciones y hay más protocolos y más requisitos. Pero me parece a mí importante porque, mira, casualmente hace como 2 semanas yo estaba hablando con un niño de 11 años que empezó a hablarme en inglés, pero un inglés súper fluido. Y empezó a hablarme de capitalismo y de no sé qué. Y yo le pregunté, ¿y te están enseñando esto en la escuela? Y le dijo, no, esto es Minecraft. Estoy jugando Minecraft. Y entonces yo me quedé como que, ¿y eso tú lo aprendiste jugando Minecraft? Y me dice, sí. Y el inglés, también jugando videojuegos, hablando con gente, he aprendido inglés. Así que son cosas que a veces no lo cuentan y no te lo creen. Y yo pienso que recoger esas voces de los niños que están jugando, me parece que es parte de del próximo paso en términos de investigación. En términos de publicación, pues ya está en el horno por ahí un próximo libro que va a salir, yo espero que este año. Shirley tiene un capítulo ahí. Se supone que esta semana me van a entregar la corrección ya de todo del libro y debe tardarse como un mes de que lo entreguemos, así es que yo me imagino que no quiero poner fecha, pero yo pienso que a finales del 2021 vamos a tener ese libro fuera, que es en esta ocasión yo no soy el único que escribe, es una compilación de varias personas que, como dije, he conocido a través del gaming y del trabajo académico. Como de Shirley tiene un capítulo ahí, yo tengo un capítulo, varias personas tienen sus diferentes capítulos, así es que eso ya está. Gustavo no hizo la portada, así es que ya está casi, por decirlo, del otro lado. Pero, o sea, la idea es ir pensando en próximas actividades, en próximos eventos y en próximos libros. Yo siempre que sale un libro, y eso por ahí lo voy a traer la parte en este lado arriba, todos esos libros son de videojuegos, y yo trato de conseguir muchos de Latinoamérica. O sea, el último que me conseguí fue uno de México, que me costó traerlo porque pero en vez de comprarlo, lo que hice fue que hicimos un intercambio, el autor de México y yo le envié mi libro y él me envió su libro. Y entonces así hacemos, o sea, yo sé lo que ellos están trabajando y ellos conocen un poco de lo que estamos haciendo acá. Y cuando salga el nuevo libro, pues la idea es enviarle también el trabajo para que ellos, mira, seguimos trabajando como que a ver si podemos ampliar ese network. Yo he estado en conferencias, por ejemplo, en el 2018 estuve en Chile en una conferencia y conocí personas de Colombia y como que estaban trabajando con algo, pero todavía no le habían dado la seriedad en términos académicos, por lo que nadie estaba desarrollando investigaciones como tal. Pero había una persona que su investigación era seguir niños y niñas y tomar notas de lo que era pues, su día a día en un escenario de violencia social, porque la comunidad donde ellos vivían pues era de mucha violencia, pero gran parte del tiempo se pasaban jugando. Y yo le pregunté, pero tú no has abundado con ellos sobre esa práctica de jugar y qué significa. No, yo no trabajo con eso, así que yo, en verdad, no. Y es una oportunidad perdida porque hay mucha información ahí que ella pudo haber recogido, pero como ella probablemente no juega y no sabe, pues entonces, o sea, por eso necesitamos gente que juegue, que cada vez más asuma trabajo investigativo y que asuma más
estos roles para que entonces podamos tener mayor conocimiento. O sea, nosotros no podemos hacerlo todo, necesitamos que más gente se sume a este esfuerzo y que pues cada cual vaya generando su propio trabajo. Yo estoy muy, muy contento porque, como te digo, desde que comenzamos esto, desde que yo comencé más de lleno en el 2015, te digo que yo, o sea, cada vez veo más personas, cada vez escucho de más personas que están haciendo investigación con videojuegos. La otra vez me llegó un enlace de alguien que estaba haciendo una investigación sobre si los gamers son mejores estudiantes en las clases en línea que los no gamers. Y no sé qué pasó porque no he visto los resultados, pero están buscando personas para ese estudio. Así es que... Yo quiero saber qué dice ese estudio porque honestamente, o sea, la forma, no, me parece súper curioso porque ayer mismo estaba teniendo una conversación con alguien y le planteé el hecho de que el jugar es aprender. O sea, cuando tú juegas, tú tienes que aprender obligatoriamente, tienes que aprender las reglas del juego, tienes que aprenderte los controles. Entonces hay un proceso de aprendizaje ya inherente al hecho de tú jugar un juego, ya sea un juego de mesa, un juego de cartas o un videojuego. Entonces, el brinco no de un videojuego que tú juegas por entretenimiento a un videojuego que tú estás jugando para aprender, pues no es tanto. Digo, todavía es la hora en la que nadie ha podido sacar un juego. Digo, eso no es cierto porque Minecraft funciona súper bien para enseñar. Pero no hay más contenido de ese tipo educativo usando videojuegos. El gamification es mucho más común. Pero de cualquier manera, ¿no? Tú como gamer, tú estás acostumbrado a aprender frente a una computadora. O sea, tú estás acostumbrado a consumir todo este contenido directamente de una pantalla. Digo, claramente un contenido interactivo cuando se trata de videojuegos, no contenido estático, pero creo que eso va a cambiar. Te quería mostrar, quiero aprovechar para mostrarte a ti, a la gente que nos está viendo, esta publicación, no sé si es la publicación de la que estabas hablando. Sí. Esta es del año pasado, me parece, y es del Banco Internacional ¿de qué? Banco Internacional de something. Lo que me parece interesante es que creo que esto fue publicado en Colombia específicamente y habla de América Latina y el Caribe. Pero cuando ellos hablan del Caribe, ellos están hablando de las costas caribeñas de Sudamérica. No, o sea, en otras palabras, de Colombia. No están hablando de las Antillas. O sea, no están hablando nosotros de ninguna forma. Y esta publicación, que está bien chula, a quien esté interesado, de verdad que se la recomiendo, se las puedo compartir después por el Discord. Pero va bastante sobre ¿no? el panorama de lo que son los videojuegos, la industria de videojuegos en América Latina, que son, no sé, toda mi formación profesional está arraigada en la academia, pues para mí este tipo de publicaciones son súper importantes, aun cuando en los últimos años pues no he estado tan activa como antes haciendo investigación. Y creo que sería súper cool y súper importante también hacer una publicación como esta, pero para el Caribe, propiamente. Porque no solamente en Puerto Rico se hacen videojuegos, en la República Dominicana también se hacen videojuegos, en Barbados, en Jamaica. Es cierto, son estudios bien pequeñitos. Y de hecho, no sé si hasta la palabra estudio tal vez no es la correcta, pero son juegos creados por diseñadores independientes. Y hay uno particularmente, creo que es, no recuerdo si es de Barbados, que es un juego que está hecho alrededor de su cultura, ¿no? De cuentos, de historias, de la tradición oral esencialmente. Así es que creo que hay mucho que decir sobre el panorama de videojuegos en el Caribe, no solamente Puerto Rico, pero el resto de las islas
también. Te pregunto, Alexis, según lo que tú has visto así, no sé, por los lares, porque, o sea, como que escaparse de social media es como que imposible. ¿Qué tú crees sobre ese perfil del jugador? Sé que mencionaste ahorita que en esta nueva investigación salió que el perfil no ha cambiado mucho, pero de cualquier forma, ¿qué tú crees? Esto es full especulación y sé que no es muy científico que digamos, pero si fuéramos a hacer la investigación nuevamente, ¿tú crees que los resultados serían idénticos o habría algún cambio? Mira, bueno, considerando que la que se hizo el año pasado más o menos está idéntico, yo pienso que sí, que serían básicamente los mismos. Yo sí lo que estoy anticipando es que en los próximos años la media de edad va a subir. ¿Por qué? Porque como dije, pues esa generación que se crió con videojuegos, que no ha dejado de jugar y que van a seguir jugando. Y yo creo que en algún momento vamos a tener la primera generación de gente vieja, o sea, vieja en el sentido del término, ¿entiendes? Real, de desarrollo humano, de cuál es la edad para ser viejo. Creo que viejo es la palabra que está nuevamente aceptada para referirse a personas de mayor edad. Gamers geriátricos. Gamer geriátrico, y entonces como que ahí eso va a ser va a haber, tiene que haber innovación porque quizás las personas mayores, quizás algunas tengan artritis y no van a poder tener los controles, así que van a tener que buscar formas alternativas de diseñar esos controles o diseñar esa interacción para poder jugar. Así es que yo pienso que la investigación hay que hacerla cada cierto tiempo, o sea, hay que mantenerla para uno poder ver los cambios y observar esos cambios. En el informe que presentaste, a mí que lo vi, lo cito en el nuevo libro en varios de los capítulos, es que a mí lo que me gusta es que este informe es hecho por un banco. No es, o sea, y está bien hecho, es decir, un estudio científico, académico, pero quien lo manda a hacer es un banco, y por eso ese título, los videojuegos no son cosas de juegos, porque mira, esto es un asunto económicamente serio. O sea, genera un movimiento económico significativo, genera empleos, y en una sociedad de servicios, que lo que se venden son servicios, pues obviamente esto es uno de los servicios que se venden, que es el entretenimiento. Y lo hemos constatado fuertemente durante la pandemia. O sea, durante la pandemia es cuando más hemos visto la necesidad de tener formas de entretenernos, ya sea música, ya sea cine, ya sea videojuegos, porque como pues, estamos estamos todavía encerrados en las casas, pues necesitamos tener acceso a la distracción. A mí me gustaría que en los programas de educación poco a poco se vaya insertando alguna clase que ya prepare a los futuros maestros y maestras cómo utilizar estas tecnologías en la escuela, pero también hay que tomar en consideración, y esto es una parte que nosotros no hablamos mucho, pero los videojuegos son un asunto también de clase social porque son caros. La mayoría del acceso a videojuegos incluye un gasto económico, así es que o sea, hay que ver cómo nosotros trabajamos con ese problema. Yo sigo un grupo español que se llama Arts Games, que ellos tienen hacen este grupo para desarrollar pensamiento crítico a través del uso de videojuegos, y hacen reuniones colaborativas para discutir juegos comerciales y juegos indie, o sea, como herramienta, pero tienen una campaña que, si la estoy entendiendo bien, es algo así como derecho al juego. Es decir, que la gente tenga la posibilidad de que los códigos sean como abiertos para que la gente pueda entrar y crear contenido y el juego sea accesible para todo el mundo. O sea, no solamente algo que uno paga y consume, sino que... así que esos movimientos se están dando en otros países que están más adelantados que nosotros en esas conversaciones, que obviamente tienen una industria más sólida. Nosotros todavía estamos dando esos primeros pasos como tú dices, de crear nuestros propios juegos, como ese Pobre Lechón, y crear los estudios en Puerto Rico, y tener esas oportunidades. Todavía nosotros estamos, pienso que en una etapa inicial, comparado con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Con lo que tú comentas del Caribe, yo pienso que aún si hacemos un trabajo de investigación de lo que está haciendo el Caribe, la pregunta es dónde va a quedar Puerto Rico, porque es siempre el gran limbo, el gran problema que nosotros tenemos. Si nosotros en términos de mercado, nosotros pertenecemos al mercado de Estados Unidos o pertenecemos al mercado de Latinoamérica.
Y eso es algo que en algún momento yo conversaba con alguien, que nosotros estábamos como en un limbo extraño porque para la gente en Estados Unidos somos parte de Latinoamérica, pero para la gente de Latinoamérica somos parte del mercado de Estados Unidos. Y al final, como el otro piensa que nosotros estamos en el mercado del otro, ninguno nos atiende. Y estamos como que perdidos, porque yo pensaba que cuando se fue GameStop iba a venir otro Play and Trade o iba a venir otra cadena de juego a poner tiendas aquí, y no pasó. No pasó yo, y en parte yo pienso que porque hay un desconocimiento de cuál es la situación real en términos del mercado de Puerto Rico, o sea, a dónde estamos y dónde nos deberíamos incorporar. Me gustaría, obviamente, si hizo un trabajo en el Caribe con diferentes estudios, que Puerto Rico esté en el Caribe y poder hacer esas comparaciones con República Dominicana, con Barbados. En Cuba yo he encontrado comunidades de Dota 2, gente que se organiza y juega en Dota 2 en Cuba, o sea, es como que, así que es algo que está presente en la vida de mucha gente y de la que nosotros desconocemos totalmente. Sí, el tema de estatus político de Puerto Rico lo encontramos hasta en las habichuelas. Sí, como bien. Porque, y tienes toda la razón, o sea, yo como parte del trabajo que hago en el PGDA, pero también como parte del trabajo que hago en mi day job, he estado buscando información sobre específicamente las industrias creativas digitales, tanto en Estados Unidos como América Latina, como el Caribe, y la realidad es que yo no sé, no tengo la más mínima idea si Puerto Rico está siendo incluido en las estadísticas de Estados Unidos. O sea, I don't know. Yo puedo presumir que sí, pero de cualquier forma, nuestra población, nuestra demográfica es tan distinta, tan culturalmente diferente al resto de los Estados Unidos, que aunque yo no puedo confiar con eso, yo no puedo confiar con esos números. O sea, es la información que tengo, pero no que yo haya encontrado por lo menos. O sea, no hay información específica para Puerto Rico. Y en estos momentos el gobierno, ¿no? Que el gobierno Short tiene a la ley 173 que atiende a las industrias creativas. Los videojuegos están contemplados dentro de esa ley, por cierto, pero no hay una codificación específica para lo que son videojuegos. Videojuegos cae bajo software, pero los videojuegos son algo mucho más específico que eso. Entonces es como no solamente el problema del estatus de Puerto Rico para encontrar esa información, pero también dentro del mismo gobierno en Puerto Rico no parecería, yo podría estar equivocada, pero no pareciera, ellos entienden el potencial, y no solamente los videojuegos, pero yo diría que de las industrias interactivas en general, ¿no? Y eso incluye experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, incluye también IoT o the Internet of Things, y cualquier cosa esencialmente con la que tú puedas interactuar. Es como difícil, ¿no? Tengo una pregunta por acá que me gustaría atender ahora, que está haciendo Daniel. Saludos, Daniel, gracias por estar y gracias por tu pregunta. Mira, Daniel pregunta si han hecho estudios para establecer si los ricos juegan más que la clase media o la clase pobre. Es una buena pregunta. Mira, esa es una pregunta muy buena, que es un poco difícil. Siempre cuando uno hace investigación, uno siempre pone una pregunta de ingresos, porque uno está tratando de construir pues las bases demográficas, y obviamente el ingreso es uno de esos elementos que uno toma en consideración. El problema es que la gente tiene como que una cierta... se ponen bien suspicaces cuando tú le preguntas cuánto dinero ganan, y entonces muchas veces o no contestan realmente lo que ganan o se ponen por debajo. Por ejemplo, en mi investigación, la mayoría marcaba que estaban entre los $10,000 o menos al año. Sin embargo, cuando tú veías otros renglones que ponían casi como contradictorio que ganaran tan poco cuando tenían otros gastos y tenían, o sea, como que me parecía a mí como que
la gente dijo, no, yo voy a poner bien bajo, así que es poco, para mí, en el análisis fue que era poco confiable en términos del dinero. En el caso de Harry Heredia, que es la investigación que hizo en el 2020, él puso percepción de si tienen suficiente ingreso. Y ahí sí como que la gente puso, creo que si no me equivoco, como el 60%, 60 o 65% pusieron que se percibían como que estaban bien económicamente. Pero en el caso de Puerto Rico, cuando tú le preguntas a la gente, mucha gente en Puerto Rico piensa que es clase media, cuando realmente si tú ves los estándares de lo que significa los ingresos que debe tener para ser clase media, o sea, clase media deben ser, si no me equivoco, son como $50,000 hacia arriba, entre 35,000 y 50,000 dólares. Y el promedio de ingresos en Puerto Rico es $20,000, lo que significa es que pues, la mitad de la población es pobre. No, o sea, dentro de los estándares de clase baja, media y alta, y la super alta, que no vamos a entrar ahí, pero o sea, un poco... así que esa pregunta de qué clase social, si los ricos o los pobres juegan más, pues es un factor que amerita estudio, pero que realmente ahora, en el caso de Puerto Rico, yo no te puedo decir que confiablemente podamos decir que los ricos juegan más o no. Yo lo que sí te puedo decir es que el acceso a la tecnología es importante en lo que va a ser en el desarrollo de las oportunidades en el futuro. ¿Por qué? Porque en los trabajos uno tiene que trabajar con diferentes tecnologías. Y no sé si ustedes lo han visto cuando ahora hace muchos años está esta campaña para enseñarnos a nosotros a ser cajeros de los lugares donde vamos a comprar. Es decir, de uno va y se escanea el producto y uno mismo va y pasa la tarjeta y uno no interactúa con una persona. Y cada vez lo estoy viendo en más lugares. Yo pienso que la idea eventualmente es que cuando nosotros aprendamos a manejar bien la tecnología para cobrarnos y la tecnología sea suficientemente buena para evitar que nos robemos las cosas, van a empezar a prescindir de la gente. Ya los cajeros, muchos de los cajeros automáticos, las transacciones de banco, lo que te dicen es que mientras menos vayas al teller, mejor. Yo tengo una cuenta de banco que cuando la fui a abrir, me dicen, si tú haces todas las transacciones, depósito y retiro en la caja, si entras, te cobran, creo que me cobran como 50 centavos si hay alguna transacción con el teller. Eso es un refuerzo negativo para que yo no utilice el teller y me acostumbre a usar la máquina. Así que, y los videojuegos, como tú decías, son ese espacio de aprendizaje. Son ese espacio donde uno sin darse cuenta va aprendiendo un montón de cosas. Incluso para guardar un juego. O sea, guardar un juego es lo primero que uno aprende sobre cómo guardar todo el progreso que has tenido. Y después lo utilizas cuando tienes que hacer un documento en Word y te acostumbras de salvar, darle save y como que para no perderlo porque sabes que lo vas a necesitar después. Así que los videojuegos sirven como ese proceso de entrenamiento y mientras más acceso uno tenga a esa tecnología, mejor. Yo no creo en ese concepto de los nativos digitales, porque si realmente hubiera nativos digitales, no importaría cuál fuera tu clase social, tú, independientemente fueras pobre o rico, tendrías las mismas destrezas digitales, que no es lo mismo cuando tú desde pequeño y pequeña estás teniendo acceso a la tecnología, porque en tu casa hay un iPad o hay un PlayStation o hay un Switch, como que... Y entonces, que no es lo mismo, obviamente tú lo vas aprendiendo pues más fácil porque está disponible ahí, que si en tu casa no hay nada. Y eso, o sea, como que yo te lo digo porque cuando yo empecé la universidad, en mi casa lo que había era una maquinilla. Y a todos mis compañeros usaban computadora y yo estaba todavía en la maquinilla. Yo no soy tan viejo, ¿entiendes? Como que... Pero tuve que ir poco a poco aprendiendo eso, cosa que mis compañeros y compañeras ya no tenían que aprender porque lo habían aprendido cuando estaba en escuela intermedia o en high school. Así es que el asunto de la clase social y del acceso a los videojuegos, pues es relevante y pues hay que estudiarlo. Sí, cuando yo era pequeña, la única razón por la que yo me envuelvo en el mundo de los videojuegos es porque en mi casa había una computadora. Mi papá en ese momento fungía como periodista y a él el trabajo le dio una computadora. Estamos hablando de mid-90s, early to mid-90s. Así es que en el momento en que tener una computadora en tu casa, pues no era lo más común. Así es que yo tuve el privilegio, o sea, extremadamente privilegiada de tener ese contacto con las computadoras desde que tenía 5 o 6 años. Y yo soy de las que yo aprendí a programar para crear mi página de Neopets, ¿ok?
y para crear mi página de GeoCities también, ¿ok? Y en un momento en el que hacer este tipo de cosas para mí era un juego. Yo no lo estaba haciendo por ninguna otra razón y aprendí muchísimo. De hecho, son cosas que todavía uso hoy en día. Y efectivamente, el acceso a la tecnología en Puerto Rico es una cuestión que nosotros, o sea, y esto lo mencioné, creo que fue en el videocast pasado. Si usted está viendo este videocast, usted es una de las personas privilegiadas, porque quiere decir que tiene una pantalla, tiene una computadora o un teléfono y tiene acceso al internet. Y ahora luz eléctrica, porque también se está convirtiendo en un lujo de tener una conexión ininterrumpida de luz. Exactamente. Así es que de verdad que en Puerto Rico hay jóvenes, iba a decir niños, pero no solamente niños, hay jóvenes adultos que no tienen computadoras en sus casas. O sea, que ellos sueñan con poder, ¿no?, agarrar un control de PlayStation, o tal vez ni siquiera sueñan porque no saben que PlayStation existe. Esas personas viven en Puerto Rico, o sea, es una población que tenemos en Puerto Rico y de la cual nosotros no pensamos dos veces. Y esa población, por el hecho de no tener acceso a tecnología, inclusive a tecnología de videojuegos, eso automáticamente la hace vulnerable. No solamente porque ya está en un lugar de pobreza, pero la hace más vulnerable para más pobreza todavía de aquí a 5 o 10 años. Porque como bien estabas diciendo, Alexis, los trabajos que vamos a ver no apareciendo durante la próxima década, probablemente para el final de la década, van a ser trabajos que hoy en día no existen y van a ser trabajos que van a requerir un expertise técnico dentro de tecnologías o ni siquiera para trabajo, simplemente para hacer cosas mundanas. Vas a necesitar poder manejar una interfaz, vas a necesitar poder navegar a través de una interfaz de usuario, y una de las cosas que usted aprende cuando juega videojuegos es precisamente a navegar interfaces de usuario. Y de hecho, si ustedes se ponen, no sé si han hecho el ejercicio, a mí me encanta toda la cuestión del diseño, el Human Computer Interaction, pero muchas de las interacciones que nosotros tenemos en nuestros teléfonos han sido base para las interacciones que tenemos en las máquinas cuando vas a comprar, qué sé yo, los de estos, muy elocuente yo, los tickets de Ticket Pop, cuando los vas a ir a recoger, pues entonces ese tipo de interfaz es bien parecida al teléfono. Y tampoco es como que Steve Jobs inventó esto. O sea, esto está basado también en el concepto de las ventanas que se inventa Windows back in the day, ¿no? Y ha sido como que esta evolución, pero es algo que para nosotros es súper normal, es súper, we take it for granted, pero una persona que nunca ha tenido un teléfono inteligente en sus manos, que nunca ha tenido acceso a una computadora o al internet, va a ver esto y esto es magia. O sea... Bueno, incluso, mira, ahora se ha normalizado el GPS. O sea, ahora nosotros vamos, o sea, tú quieres llegar a cualquier lugar, usas el GPS. Y obviamente te conecta el teléfono y lo buscas. O sea, antes de que eso estuviera disponible en el teléfono, ya yo usaba GPS. En los juegos siempre había en un mapa en la esquina que decía dónde tú estás y para dónde vas, y como que ya, pues tengo que irme por aquí. Y tú mirabas el mapa y decías, pero no, déjame estar corriendo para todo, déjame ver un momento, okay. Es por aquí, ok, muy bien. Y eso es básicamente lo que es el GPS. O sea, cuando sale ya el GPS, ya tú sabes cómo funciona porque ya tú lo usaste en un ambiente no real, pero lo usaste. Ya tienes el concepto. Así que son cosas, como tú dices, que poco a poco uno va utilizando en los videojuegos y que de pronto se los encuentra por ahí en el mundo. Tiene esa interfaz ahora que voy a hacer, con la que voy a tener contacto, entonces obviamente funciona de forma más fácil. O sea, muchas veces yo he ido a sacar dinero a una máquina y veo a la persona que está frente a mí, muchas veces personas mayores struggling, tratando de ver cómo hacen para poner el número. Y obviamente ya cuando uno ya ha trabajado con tecnología o ha tenido esa experiencia, pues uno ya sabe, y leo, yo paso, marco, ya sé dónde están todos los botones y saco y me voy. ¿Por qué? Porque uno, como dice,
uno memoriza, uno se acostumbra a memorizar comandos y a memorizar acciones en los controles, y cuando está con la máquina, eso, doy aquí, voy aquí, la gente le da duro a los botones y eso no es para darle duro, eso tú lo tocas y registra que pasó el dedo, no tiene que, ahí no hay un resorte, no hay un spring detrás para marcarle, no importa cuán duro le den. Nosotros aprendimos eso. Yo aprendí eso rompiendo un montón de controles, ¿sabes? Como que yo partía los joysticks haciéndole fuerza y me di cuenta, no importa cuánta fuerza le haga al joystick, no se va a mover más rápido. Yo siempre digo que los mejores controles para mí eran los de Nintendo, porque esos sí que eran bien resistentes. O sea, tú los tirabas contra el piso y no les pasaba nada. Pero cuando eventualmente tú empiezas a romper esas técnicas, te das cuenta que no importa qué tan duro le des, no va a cambiar, ¿sabes? Hay otros factores, ahí uno aprende a conocer la tecnología y uno puede interactuar con ella. Y todo eso lo aprende uno jugando sin darse cuenta. Todo lo aprende jugando. ¿No? Y claro, hay interfaces que son mejores que otras. Aquí Coralie es parte de los líderes del PRGDA y ella trabaja para Niantic. Ella es Senior UX Designer en Niantic. Así es que she knows what she's talking about, guys. Así es que ya saben, para los que están interesados en interfaz de usuario, Journey and Sky Children of Light, para tener insights en lo que es user experience. Mira, aquí tenemos a Leo. Hola, Leo. Saludos, un abrazo. La usa maquinilla. Sí, la maquinilla. Mira, mi mamá tiene una maquinilla también. Ya son casi las 7, así que tenemos una hora ya acá. Vamos a ir cerrando, pero yo no me quiero ir sin atender unas preguntas y unos comentarios que salieron por acá. Vamos a ver. Mira, aquí Leo preguntó si hay algún estudio o estadística de cuántos jugadores de 40 años en adelante siguen activos jugando. Leo es generación Atari. Sí, yo también. Así es que, y eso, Leo, nosotros vimos todos los cambios, o por lo menos estuvimos presentes durante muchos de los cambios. Y yo recuerdo que uno tiene que adaptarse también. O sea, hay un proceso. Ese de cuánta gente sigue jugando, no recuerdo si hay un trabajo específico sobre personas mayores de 40 años, pero es una posibilidad que me parece que importante que se haga. Pero yo recuerdo que yo tuve un problema en algún momento en transiciones, porque mientras va mejorando la tecnología, uno tiene que mantenerse abierto para aprender. Y yo recuerdo que cuando yo jugué Resident Evil, el primer juego, que era de PlayStation 1, si ustedes, no sé si ustedes llegaron al final uno tenía que abrir 2 libros para sacar unas monedas para poner en una fuente que era un ascensor para terminar el juego, y yo estuve estancado con esos 2 libros un montón de tiempo porque no sabía qué hacer con ellos. Tenía los libros, pero no sabía qué hacer con ellos. Y un día le pregunté a un nene que estaba y le pregunté, ¿tú juegas este juego? Y me dijo, sí, y le pregunté, le expliqué mi problema, y me dijo, abre los libros. Y yo, ¿cómo que abre los libros? Sí, ponlos de lado y abre los libros. Y yo, que venía de Atari, que obviamente que las limitaciones tecnológicas, es decir, del algoritmo de juego, no te permiten hacer ciertas cosas, de pronto es como que, y abrí el libro y terminé el juego como en media hora después de eso, porque llevaba días y meses buscando cómo abrir, qué hacer, y pregunté, y entonces me di cuenta que realmente que es un proceso de aprendizaje constante, de lo que uno se acostumbra a hacer. O sea, si uno no se mantiene al día jugando, pues obviamente pues se hace cada vez más complicado. Yo encontré a mucha gente de 40 años que me dice, yo jugaba cuando tenía PlayStation 1, ahora ya no entiendo ningún juego. O sea, yo trato de jugar, pero en verdad no puedo. ¿Por qué? Porque ahora hay una cámara que se mueve, yo me muevo también, yo tengo un montón de comandos, tengo 6 botones, o sea, es como que es más complicado, requiere un proceso de aprendizaje. Así que pienso que ese trabajo con las personas de mayores, cuánto juegan y qué juegan particularmente, que están jugando, porque yo supongo que pues por la edad y por la responsabilidad el tiempo de juego se limita, que es algo que salió en mi investigación, y la industria lo sabe. Por eso esos juegos como Uncharted, yo recuerdo que había visto una persona que trabajaba haciendo los juegos de Uncharted, que decían que los juegos que las misiones tenían un tiempo específico, porque ellos sabían que su público era más adulto. Es decir, ellos sabían que entre
la comida y acostar a los nenes y acostarse a dormir, la gente tenía entre 30 y 40 minutos, así que yo hacía los chapters de 30 a 40 minutos para que alguien pudiera jugar y después acostarse a dormir, y no juegos como, qué sé yo, God of War, que uno tiene que estar ahí metiéndole horas y horas y horas para moverse. Es como que uno tiene que decir cuándo corta, porque no hay un corte tan marcado. Así que, y no todo el mundo no tiene 100 horas para meterle a un juego, ¿entiendes? Como que cuando ya está, qué sé yo, tiene más responsabilidades, etcétera. Así que y muchos juegos toman eso en consideración también. Pero supongo que eso, mientras sigamos avanzando y Leo y yo seamos ya la generación de los 50 y de los 60 y de los 70, la industria también seguirá adaptándose y no se va a olvidar de los más jóvenes. Para eso siempre va a estar Nintendo. Nintendo siempre va a tener su mercado con los más pequeños. Sony, Microsoft y todas las otras compañías que vayan a surgir, pues se enfocarán también en esta otra población, que cada vez va a ser mayor también. Sí, y me parece, ahora que estabas hablando sobre cómo you got stuck en el juego, me recordó cuando la primera vez que yo jugué Final Fantasy VII, hace mucho tiempo, ha llovido. Comenzando el juego, ¿ok? Hay una parte del mapa, después de que tú sales de Midgard, después de que tú peleas contra el Midgardsorm, la serpiente, que el mapa, como que tú tienes que moverte o tocar una cosa y no es intuitivo lo que tienes que hacer en ese momento. Yo estuve stuck ahí por semanas, simplemente porque no sabía cómo pasar, literalmente no sabía cómo pasar de espacio A en el mapa a espacio B en el mapa. Y, mano, cuando me dijeron cómo hacer, yo me quedé con que diablo. Qué porquería. O sí, también el templo de agua de Ocarina of Time es otra cosa que estuve stuck como por meses, y cuando me dijeron cómo hacerlo es como que diablo. Y esto back in the day, por ello, cuando no habían walkthroughs en YouTube. O sea, suerte. Eso era, estaba stuck, tenías que buscar FAQs, games FAQs. O si no, o te quedas pensando hasta que lo resuelves. Y de pronto a mí me pasaba que de pronto yo estaba en algún sitio, ya sé lo que, y tengo que regresar a casa a jugar para ver si lo que yo había pensado era o no, y muchas veces no era, y era como que otra vez tengo que sentarme a pensar cómo resolver esto. Que eso también es importante porque nos acostumbra a resolver problemas. O sea, como nosotros resolvemos problemas, la gente que juega está constantemente resolviendo situaciones a las que se enfrenta, porque tienes que buscar la manera de ver cuál es la mejor solución a lo que está para poder avanzar en el juego, porque si no te vas a quedar estoqueado. Sí, ¿no? Y los mejores videojuegos, o los videojuegos que tienen las mejores historias, usan el resolver problemas como parte de su storytelling. O sea, logran integrar esos dos aspectos, y son, en mi opinión, las mejores experiencias de juego son esos juegos que tell you a story by problem solving. Sí, hasta que te preguntan, ¿quieres bajar la dificultad de tu juego para ver? Eso es como humillante cuando te preguntan, mira, ¿estás seguro de que quieres seguir? Que no quieres bajarle a easy para ver si puedes seguir. Como que te están dando una pela. Sí, no quiero. O está estoqueado porque no puedes resolver el asunto. ¿Quieres bajar? No quiero. Gracias por preguntar, pero no. Mira, acá tengo otra pregunta de Daniel. Mira, Daniel pregunta, ¿cuáles podrían ser posibles razones para que el porciento sea mayor para jugadores masculinos que femeninos? Me imagino que para el contexto específico de Puerto Rico. Sí, yo pienso que una cuestión cultural, como decíamos al principio, porque jugar videojuegos está más asociado con los hombres. Y quizá en otros países se ha ido rebasando esa frontera. Incluso se han incluido más mujeres en programación y en el desarrollo de historias, que quizás ha servido para que más mujeres jueguen. En el caso de Puerto Rico es una sociedad bastante machista y matriarcal, aunque nosotros muchas veces no lo reconozcamos, y yo pienso que en los videojuegos eso también se presenta. Así es que un poco es un reflejo más de una situación más amplia que es la sociedad puertorriqueña, y quizás las mujeres todavía, o las más jóvenes, quizás no están, nuevamente, o no están jugando, o no tanto como los hombres, o no lo están haciendo público porque piensan que quizás no es una actividad que las mujeres deban estar haciendo.
No sé si un poco, o sea, que por ahí, que esa podría ser la explicación por la que no están tan conectadas en espacios públicos. Y en los torneos pasaba, cuando yo iba a los torneos o exhibiciones o cualquier evento, tú ves que siempre hay más hombres que mujeres. Pero bueno, la pregunta es si cuando ve una mujer, si todos los tipos empiezan ahí a caerle encima y como que hacerle, o sea, como que eventualmente lo que hacen es desmotivar a las mujeres que vayan a ese tipo de eventos, o si le van a empezar a decir cosas y empiezan a darle pela a los demás muchachos que están allí, ¿entiendes? Como que así es que, o sea, la pregunta del género es una pregunta que todavía requiere investigación de por qué, si realmente es que más mujeres, que menos mujeres juegan que hombres, o simplemente es que prefieren mantenerse en el anonimato y no jugar. Y utilizar incluso seudónimos masculinos cuando se conectan en línea y mantenerse. Yo recuerdo, si me olvida el nombre de ella, que ella fue parte del equipo de mono en el First Attack. Y me acuerdo que cuando yo he hablado con ella una vez y ella me decía que cuando ella jugaba League of Legends y que en un momento ella estaba jugando y entonces como que la sacaron porque se dieron cuenta que era una mujer. O sea, y entonces como que ella se cambió el nombre y volvió a jugar, y la misma gente que la sacó la invitó porque, o sea, para que jugara con ellos porque estaba jugando bien, y entonces ella decía como que, mano, pues, cuando ellos supieron que yo era nena, me sacaron, o sea, no querían jugar conmigo, como que, y ahí viene toda esta cuestión de la toxicidad, de los comentarios, y de, pues que la gente no... Todavía nos falta mucho por aprender. Así que en el caso de Puerto Rico habría que ver por qué ese elemento del género se da de la forma que se da. En el trabajo de Julián, que lo tuviste aquí con los gamers, que yo estuve en ese comité, pues obviamente en el caso de Puerto Rico tampoco hay una comunidad de gamers, o sea, gay gamers. O sea, no tan desarrollada como en otros países donde esos dos elementos de la sexualidad gay o queer están vinculados con la práctica de videojuegos. En Puerto Rico todavía ese vínculo no se ha dado, así que estamos como que estamos atrás de muchas cosas en Puerto Rico, y obviamente se refleja también en este tipo de investigaciones. Sí, yo tengo de sobremanera de opiniones sobre... Tú puedes escribir un libro sobre eso, como que toxicidad en el ambiente del gaming. Sí, pero sobre todo el panorama para las mujeres puertorriqueñas dentro de lo que es el gaming. Te puedo decir de mi experiencia que las mujeres no solamente que trabajan, bueno, las mujeres que trabajan como desarrolladoras de videojuegos tienen en su mayoría, estoy generalizando por ello, o sea, ajá, pero caen bajo un perfil no, como creo que la mayor parte de los desarrolladores, calladas, reservadas, ellas por su lado, y esa es la experiencia que tuve trabajando, ¿no? Dando clases en desarrollo de videojuegos para las estudiantes. Así es que, en otras palabras, no son muy dadas a salir al mundo y decir como que, hey, estoy aquí. En el caso de streamers, las streamers mujeres que conozco puertorriqueñas son muchísimo más, pero también de parte de ellas he escuchado que les costó comenzar por miedo a que las acosaran. También te puedo decir que streamers puertorriqueñas afrocaribeñas he conocido exactamente una. O sea, una. Nada más. Lo cual también es, digamos que interesante. Pero creo que sí, que tienes toda la razón. Nosotros tenemos mucho camino que recorrer todavía. Voy a aprovechar este segue para tirar la promoción de este evento que actually vamos a tener ahora en agosto. El Women Game Jam Puerto Rico es parte del equipo global organizador de Women Game Jam este año. El evento se va a dar del 20 al 22 de agosto, va a ser completamente remoto. Las inscripciones ya están abiertas. El link lo voy a compartir a través de nuestro Discord, así es que si usted, caballero o dama, que me ve, no está en nuestro Discord, déjame decirle que está bien atrás, vamos a empezar por ahí. Pero segundo, si está interesado o interesada,
en saber más sobre el Women Game Jam, pues puede pasar por el Discord y seguir los links. También voy a comenzar a poner más información sobre el Game Jam en los medios sociales, tanto del PureGDA como del proyecto que comencé el año pasado de Mujeres en Gaming, que comenzó como un podcast, y lo tengo levemente abandonado, pero estoy con muchas ganas de retomarlo. Lamentablemente el día solo tiene 24 horas, pero si tuviera como unas 36, pues entonces yo podría hacer todo lo que quiero hacer. Sin embargo, este proyecto es bien importante para mí porque creo que espacios dedicados, ¿no? para darle la oportunidad a chicas a que exploren lo que es la carrera de la creación de videojuegos es importante, porque siento que no es que se les diga, tú no puedes hacer eso. Bueno, también en la casa se les dice, o sea, uno nunca sabe, pero sí creo que sobre todo nosotras tenemos, y esto lo digo más como una cuestión de experiencia, no tanto de que yo haya leído una investigación somewhere, pero es algo más anecdotal. Nosotras tenemos una tendencia a sentirnos bien intimidadas en espacios en los que potencialmente no nos sentimos seguras o no nos sentimos bienvenidas. Y el espacio de gaming es uno de esos espacios. No porque hay ya esta expectativa de que tú vas a entrar a un espacio de gaming y te van a acosar, está la expectativa de que no van a haber otras mujeres, entonces, que lo cual no es cierto, o sea, las hay, hola, yo soy una, yo puedo ser tu amiga. Y de hecho, la razón principal, bueno, no la razón principal, pero una de las razones por las que yo comencé el podcast de Mujeres en Gaming es porque quería conocer a más mujeres que estuvieran en la industria. Y funcionó también, que a través de crear el podcast y de las personas extraordinarias que conocí, se me dio la oportunidad de ser parte del equipo organizador del Women Game Jam este año. Así es que la información la pueden conseguir por nuestro Discord, que Brian tan amablemente acaba de poner nuestro Linktree en el chat. Pero Brian, lo pusiste en el chat de Twitch nada más. Yo aquí más. No, pero está bien, yo lo pongo ahorita en el de Facebook. Pero nada, vamos a dejarlo aquí porque ya te he tenido hostage aquí por 15 minutos por encima de la hora. Así es que de verdad que muchísimas gracias, Alexis, ay, tan bella, Corali, gracias. Muchas gracias. Ajá. Antes de Mari Carmen Vargas, es la persona que estaba citando ahorita, que trabajó en el First Attack en algunas de las versiones, ella es la que me contaba sobre su experiencia de League of Legends. Y no me quería ir sin decir su nombre porque es importante reconocer a las personas y su aportación. Y te agradezco nuevamente por la invitación. Este es uno de mis temas favoritos, así que le he dedicado gran parte de mi vida académica al estudio de los videojuegos y voy a seguir, ¿sabes? Como que no solamente jugando, sino investigando también. Super. Y cuéntale a la gente que nos está viendo dónde te pueden conseguir, tal vez preguntas que tengan o tal vez, no sé, quieran saber más sobre tu investigación. Mira, yo todavía tengo la página en Facebook de Game On Puerto Rico. Y mucha gente me ha escrito por ahí de que encuentran el libro, así que me pueden conseguir por ahí. No confundir con Game On Puerto Rico, la tienda que vende cosas de videojuegos, porque es una cosa interesante. Mi página es anterior que la de ellos, porque antes ellos tenían una página específica de una tienda, no me acuerdo en qué pueblo era, y después siguieron abriendo tiendas en otros lugares y entonces la cambiaron a Game On Puerto Rico, así que muchas veces me llegan mensajes a mí preguntándome por juegos, por cosas de control así, esto está en especial, y yo, mira, eso no es conmigo, es con... Así que búsquenle que dice Game On Puerto Rico libro y ahí me pueden escribir y yo con mucho gusto les contesto. Mucha gente me ha contactado por ahí para estar en comités de disertación, de tesis o en que revise instrumentos de investigación. Cualquier cosita, estamos ahí a la orden. Y pronto, pues, la idea es hacer más trabajos colaborativos. El libro, más allá de lo lúdico, que va a estar disponible a finales de este año, cuando salga, espero visitarte otra vez aquí para hablar un poco del libro. Y entonces otros eventos que, pues, se van a estar trabajando ya
ahora que poco a poco vamos a regresar a la normalidad presencial, y si no, pues lo hacemos también de forma virtual, como este formato, que también ha sido exitoso y una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. Sí, no, definitivamente. Y sí, y ya has obligado que te voy a invitar otra vez para hablar del libro. Hello. Estoy bien pompeada porque es mi primer colaboración en un libro de esta índole. Así es que para mí es algo bien emocionante y me encanta que sea, ¿no?, un libro escrito por puertorriqueños en Puerto Rico. Eso lo hace muchísimo más especial para mí. Así que estoy bien emocionada por eso. So coming soon. Pero nada, gente, saben que les voy a poner el link del Discord. Únanse a nuestro Discord. En nuestro Discord tenemos una comunidad de casi 500 personas ya, que se compone de desarrolladores, artistas, streamers, investigadores. O sea, tenemos de todo un poco allí. De hecho, Alexis, te recomiendo que si no eres parte del Discord, que te unas, ya que para cualquier tipo de investigación con lo que es la comunidad de gamers o la comunidad de desarrolladores en Puerto Rico, pues definitivamente ahí está tu audiencia. Súper accesible para cuestiones de hacer surveys y etcétera, etcétera, etcétera. De igual forma, también para los estudiantes, si están haciendo investigación, en confianza pueden reach out al Discord, pueden escribirme a mí a través de Discord directamente, mandarme un DM y entonces hacemos los arreglos para poner las encuestas y eso para que la comunidad aporte. Además de eso, saben que nos pueden seguir por Facebook y por Instagram. Bueno, el Instagram está un poco abandonado, pero eso va a cambiar. Denme un break, gente, ¿ok? ¿Y qué más? Corillo, además del Women Game Jam, que es ahora en agosto, también tenemos una convocatoria para juegos del Puerto Rico Video Game Showcase, que es una colaboración junto con Yo Soy un Gamer. Así que si usted está creando videojuegos en Puerto Rico y no se ha enterado de lo que es esto, el día límite creo que es mañana. Oh, así es que está perfecto. Igual me puedes escribir a mí a través de Discord en confianza, o si no, puedes preguntar directamente dentro del Discord para más información. Así es que, exacto, yo creo que es mañana la fecha límite. Así es que, corillo, importante. Muy bien, pues nada, ahora sí. Tomorrow's the last day, viste que yo pues muy bien. Bueno, pues ahora sí. Nada, gente, nuevamente gracias por estar. Que tengan un excelente día. Gracias otra vez, Alexis. Y, gente, nos vemos en la próxima. Que tengan una linda noche.